vamos a iniciar la mañana. Vamos a conversar fundamentalmente de una especialidad y digamos de temas relacionados a oncología que nos ingresen al panorama actual de la oncología y básicamente revisar conceptos básicos, ¿no?, de cómo se produce el cáncer y cómo hoy en día se está tratando, ¿no? El manejo fundamental de lo que es hoy en día la quimioterapia, el manejo del emesis y el manejo de la inmunoterapia del cáncer, que es lo que vamos a revisar hoy. Tengamos en cuenta que la oncología es una especialidad no tan nueva, pero es una especialidad que se ha renovado en los últimos 10 años casi completamente, ¿no? Los conceptos básicos de oncología, incluso los básicos, han cambiado muchísimo, y esto se basa fundamentalmente en lo que la oncología, el cáncer se ha constituido para la humanidad en los últimos 20 años en el mundo como una de las primeras causas de discapacidad. Acordémonos de uno de los conceptos básicos de salud pública que deben haber revisado, ¿no?, y que tenemos que siempre recordar, que es la carga de enfermedad, ¿no? Entonces, la carga de enfermedad es la manera en que todos los países planifican su salud pública. Es la manera en la cual se tienen que planificar los recursos. O sea, cuando uno dice cómo se planifican los recursos de salud en un país, en una institución, cómo planifica la investigación un laboratorio, por ejemplo, que quiere hacer nuevos medicamentos, incluso la parte de negocio que uno puede tener en la industria farmacéutica se basa en carga de enfermedad. O sea, la carga de enfermedad son aquellas enfermedades, ¿no?, que producen mayor discapacidad. O sea, el número uno en el país sigue siendo traumas, ¿no?, pero en el mundo es cáncer, ¿no?, como el número uno de carga de enfermedad. Entonces, carga de enfermedad significa esas enfermedades que nos van a producir mayor costo, ¿no?, discapacidad a lo largo del tiempo. Entonces, uno puede tener una enfermedad infecciosa. Las enfermedades infecciosas son las que tienen la más baja carga de enfermedad. Una enfermedad infecciosa generalmente se cura, la gran mayoría de ellas, en un tiempo bien limitado, y las secuelas son casi mínimas, ¿no? Entonces, una tifoidea, una faringitis, una neumonía, tienen un corto periodo de manejo y la discapacidad es mínima. Sin embargo, enfermedades como, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas tienen una alta carga de enfermedad. Enfermedades psiquiátricas tienen una alta carga de enfermedad. Y por eso es que ustedes ven que la industria hoy en día investiga más en qué. Investiga más en neurodegeneración, en Alzheimer, en depresión, incluso diabetes, que tiene una carga de enfermedad importante, ¿no? Y cáncer. De hecho, cáncer es uno de los que tiene la carga de enfermedad más alta. Por eso es que es un gran problema, es un problema fundamental de salud pública. No es tanto, o sea, uno no lo vea solamente por la incidencia. O sea, uno ya no maneja los problemas de salud pública basados en incidencia fundamentalmente, sino lo maneja básicamente por este concepto de carga de enfermedad. El último estudio de carga de enfermedad en el Perú se ha hecho en 2014 y, como le digo, está casi a la par de trauma, están las enfermedades neoplásicas. Ahora, esto tiene una lógica, ¿no? La lógica de mayor sobrevida de la población. Entonces, a mayor sobrevida de la población, mayores probabilidades de que se expresen los oncogenes y una persona pueda desarrollar un tipo de neoplasia. Entonces, definitivamente, carga de enfermedad es lo que lo convierte fundamentalmente en un problema de salud pública. Cuanto más vive el ser humano, mayores enfermedades degenerativas va a tener. Trauma se explica por la situación nuestra en el sentido de ser los países que más accidentes de tránsito tiene, más accidentabilidad tiene en el trabajo, y por lo tanto el paciente generalmente que sobrevive a estos secuelas queda con una discapacidad permanente. Eso hace que si se dan cuenta, la carga de enfermedad tiene que ver con prevalencia y la discapacidad que ésta produce en el ser humano. Entonces, ¿quiénes producen mayor discapacidad? Eso es carga de enfermedad.
Como decíamos, el 2015 ya hay 15 millones de casos nuevos en el mundo, y ustedes vean el crecimiento, ¿no? El crecimiento exponencial solamente en el Perú, que se está dando, se calcula hasta el 2025 de nuevos casos de cáncer. Oncología es una especialidad que tiene muchas posibilidades. Yo no sé si alguno de ustedes va a escoger la oncología, ¿no? Pero probablemente no sea su primera opción, pero oncología tiene muchas áreas, ¿no? Es quizás el área donde más investigación hay, es el área donde quizás más posibilidades tengan de trabajar si les interesa la investigación, porque son los protocolos que más se traen al país, ¿no? Y es donde más se puede, como se dice, innovar año tras año, donde mejor se aplica hoy en día la inmunoterapia, ¿no? Donde mejor se aplica la genética y la inmunoterapia hoy en día en el Perú, ¿no? Entonces, el cáncer, como decíamos, el Perú es en su segundo lugar en mortalidad es cáncer, como le decía, como mortalidad y como carga de enfermedad también. 45.000 casos nuevos de cáncer por año, y la prevalencia es de 80.000 casos y la incidencia de 150.7, ¿no? Definitivamente el cáncer que todavía prevalece más en el Perú es el cáncer de cervix, esto asociado fundamentalmente a las condiciones que tenemos en algunas áreas de nuestra sociedad, fundamentalmente selva, ¿no? Selva y algunas zonas de costa, pero fundamentalmente selva. La mayor parte de los pacientes que vemos hoy en día con cáncer de cervix provienen fundamentalmente de la selva, donde hay promiscuidad y donde hay condiciones, digamos, que hacen que prevalezca este cáncer asociado a papilomavirus, ¿no? Esto es una historia que va a cambiar probablemente a raíz de la vacunación, pero el cáncer de cervix todavía es el cáncer más prevalente que tenemos. Después de él, fundamentalmente ya tenemos los cánceres de pulmón, de estómago, de mama, como las enfermedades más prevalentes, los cánceres más prevalentes entre nosotros. Como decíamos, la carga de los cánceres pueden ser curables, ¿no? Hay cánceres que si uno los detecta a tiempo, van a ser totalmente posibles de curar, ¿no? Controlar y curar, ¿no? Un in situ de mama es totalmente controlable y curable, ¿no? Un T1 uno puede controlarlo casi en el 92% de los pacientes. Entonces, por eso es importante la detección precoz. Mama, cuello uterino, como decíamos, colon, ¿no? Son cánceres que detectados a tiempo o detectados en forma temprana van a ser controlados y pueden ser curables, parcialmente curables, ¿no? Hay cánceres que no son fáciles de detectar porque no existe screening, ¿no? No existe un screening como si existe en mama, si existe en colon, si existe en estómago, en cervix, pero que aún detectados en enfermedad envasada se pueden curar. Ahí revisábamos justamente el seminoma metastásico, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de la diseminación rápida que tiene, puede ser controlado e incluso curado en muchos pacientes, ¿no? Entonces el seminoma, las leucemias, los linfomas, son cánceres que se detectan generalmente cuando ya están avanzados, porque no existe una posibilidad de screening, ¿no? Que nos pueda hacer sospechar tempranamente la neoplasia, ¿no? Y hay cánceres que generalmente no los vamos a poder controlar, muchos de ellos, como mama, por ejemplo, en estadios 3 o 4, o sea, en estadios avanzados, generalmente no van a ser controlables. El principio del tratamiento antineoplásico se basa en estas tres actividades fundamentalmente, ¿no? La cirugía, el tratamiento sistémico, que antiguamente era solamente la quimioterapia y hoy en día es la inmunoterapia, ¿no? Hoy es la inmunoterapia fundamentalmente, y la radioterapia. El principio de la cirugía se basa en la detección precoz. La mayor parte de los procedimientos quirúrgicos son posibles cuando el paciente es detectado precozmente, ¿no? Entonces la cirugía es fundamental, es curativa incluso en algunos cánceres. Mientras que la radioterapia tiene la condición de ser o ayudante, ¿no? o tiene la condición fundamentalmente de ser también paliativa en algunas enfermedades. Acuérdense que la radioterapia no discrimina. O sea, la radioterapia no discrimina. Lo único que uno puede hacer hoy en día es focalizar mejor la radioterapia. El problema de la radioterapia es que
hecha en forma sin acelerador lineal, o sea, la convencional, suele producir daño a tejidos adyacentes, porque no discrimina tejido bueno de tejido malo. El concepto fundamental de la radioterapia es actividad sobre las células que más rápido se reproducen. Por lo tanto, si tú diriges el área de radioterapia hacia el tumor, obviamente el tumor es el que más va a sufrir, y lo que haces es, el principio de la radioterapia es disminuir la mayor masa posible, o sea, hacer que la masa se disminuya al mínimo. Existen cánceres, por eso que antes incluso de ser operados van a radioterapia para que la masa sea lo más pequeña posible y se confina lo más que se pueda al tumor. Ejemplo, cáncer colorectal. Fundamentalmente el cáncer de recto es el que ha cambiado en los últimos 10 años su actitud. Antes era cirugía y post radioterapia. Hoy en día en cáncer colorectal, por ejemplo, se hace primero siempre radioterapia, ¿no? Se confina lo más que se puede el tumor y después se opera, aún siendo lesiones pequeñas, ¿no? Aún siendo lesiones limitadas. Las neoplasias en cerebro también hoy en día se suelen manejar con radioterapia, algunas de ellas, y en el post siempre se da radioterapia. El cáncer de mama también igual, aún lesiones limitadas, post cirugía, aún in situ, reciben radioterapia. Y ese es el otro concepto de la radioterapia. Uno es disminuir la masa, el otro es eliminar las células que puedan haber fugado por el mismo ciclo, ¿no? Por el mismo ciclo de crecimiento. O sea, uno puede sacar una lesión limitada, pero nadie puede asegurar que un grupo de células estén en vasos adyacentes o en tejido linfático adyacente. Por eso es que la post cirugía se utiliza radioterapia para eliminar cualquier posibilidad de células que se hayan escapado durante el procedimiento. En mama eso es clarísimo. En mama desde el in situ, ¿no? El paciente postquirúrgico recibe radioterapia siempre, ¿no? Tratando de eliminar esas células que puedan haberse escapado. Posteriormente a eso se utiliza a veces hormonoterapia o quimio, ya para eliminar cualquier posibilidad a distancia o sistémica que haya. Pero generalmente inmediatamente a la cirugía, a la zona de cirugía, se le da radioterapia, y eso es importante. ¿Qué complicaciones tenemos en la radioterapia? Generalmente las complicaciones son actínicas, o sea, tienen que ver con el exceso de radiación. Y ese exceso de radiación puede provocarnos, por ejemplo, clásicamente en los pacientes en abdomen y pelvis, cistitis actínica. La cistitis actínica, los pacientes viven con hematurias constantes. Siempre son hematúricos y a veces hacen hematurias francas, ¿no? Que requieren tratamiento específico, generalmente con tranexámico, a veces con procedimientos invasivos, ¿no? En la cistitis hemorrágica a veces tienen que cauterizar zonas para poder, pero es de difícil manejo. La proctitis actínica es otra gran complicación del tubo digestivo. Muchos de los pacientes que reciben radioterapia en abdomen pelvis pueden quedar con proctitis actínica, la cual les suele dar despeños diarreicos frecuentes con sangre, ¿no? O simplemente hemorragias, hematoquesias o rectorragias frecuentes, ¿no? Asociados a una proctitis actínica. Lamentablemente el tejido nunca llega a recuperarse al 100% cuando ya se da el daño. Las peores complicaciones de la radioterapia ya son, por ejemplo, a nivel del sistema nervioso, donde se puede producir una meningitis actínica y los pacientes suelen tener cefaleas intensas que van progresando incluso a cuadros de demencia, ¿no? Progresivamente. Entonces, como decimos, la radioterapia es una especialidad, por eso la radioterapia es una especialidad que tiene un manejo, que tiene que ser muy específico, y los centigrays que uno usa en cada paciente tienen que estar muy bien dosificados, de acuerdo a la neoplasia, al tamaño de la neoplasia y a las características no solamente de peso y masa del paciente, sino las características incluso genéticas del paciente. Entonces la radioterapia, como decíamos, tiene esas complicaciones actínicas que uno tiene que ver. La peor de ellas, sistema nervioso central.
puede producir también pleuresía, ¿no? Y pericarditis actínica en unos pacientes, que eso es grave, ¿no? Y hace incluso producir pericarditis constrictivas que requieren decorticación a algunos pacientes. Estamos viendo a las complicaciones más extremas que puede producir la radioterapia en algunos pacientes. La quimio la vamos a revisar más en extenso, ¿no? Hay quimios que son, la complicación más frecuente es la hematogenicidad, o sea, el ser hematógeno, la emesis tremenda que puede producir a veces algunas quimioterapias. Vamos a ver que hay diferentes tratamientos para esto. Y la inmunoterapia, que dicho sea de paso, es más específica para manejar el cáncer, pero tiene también complicaciones importantes, ¿no? Sabemos hoy en día que la célula tumoral, como vamos a revisar en el ciclo, ¿no? Generalmente la célula tumoral en todo ciclo celular, que vamos a revisarlo con calma, en G1, S, G2 y M, en cualquier parte del ciclo celular se puede dar la modificación, principalmente en la fase S, que es donde se sintetiza, ¿no?, el material genético. Entonces cualquier daño que se pueda dar al material genético o modificación, mutación, generalmente es controlada por el sistema inmune. O sea, desde que uno nace existen las fallas, el sistema inmune los controla, pero cuando el sistema inmune desconoce la falla, ¿no? Hoy en día se sabe que son 7 locus los que son fundamentalmente los básicos para poder descubrir esas fallas, y descubierto 4 de ellos actualmente, hoy en día casi se puede decir que en un futuro se va a curar el cáncer, porque descubierto los 7 son las 7 fallas inmunes que uno podría corregir, y de tal manera que ya no se te escapa ninguna célula tumoral para poder destruirla, ¿no? Entonces hoy, en el mes de octubre, en octubre de este año, se dio un cambio tremendo, en que lo vamos a revisar también someramente en la oncología, donde la inmunoterapia por primera vez supera la quimioterapia en enfermedad avanzada, ¿no? O sea, ya se ha visto en ciertas neoplasias que tienen una característica inmune muy intensa, donde ahí no había pierde, pero en el cáncer de pulmón de células no pequeñas, o sea, el non-small cell, o sea, el cáncer de no células pequeñas, siempre la quimio era la única posibilidad que uno tenía para esos pacientes, ¿no? Y son cánceres muy quimiosensibles. Ese tipo de neoplasia ha sido superado este año por el pembrolizumab, que es uno de los mejores hoy en día terapias inmunes que hay, y ha logrado liberar de enfermedad a pacientes con estadios 3 y 4, ¿no? Eso es lo que se está viendo a futuro dentro de lo que es tanto la inmunoterapia como la quimioterapia. La combinación de quimio-inmuno también todavía sigue siendo práctica común, pero muchos pacientes hoy en día se marca el cáncer al inicio y se sabe cuál puede ser o debe ser el tratamiento que debe seguir, dependiendo de los marcadores, ¿no?, de los marcadores que tenga, ¿no?, la inmunohistoquímica o los marcadores genéticos que pueda tener. Entonces, como decíamos, el principio de tratamiento neoplásico hoy en día es fundamentalmente, y las pautas es básicamente la comprensión amplia de la farmacología, y hay que tener en cuenta el margen terapéutico estrecho que tienen, ¿no? Cuando uno tiene un fármaco, acuérdense que uno tiene este tipo de comportamiento clásico. Esta es la curva farmacocinética clásica, ¿no es cierto?, de un bioral, por ejemplo, ¿no? Claro, un bioparenteral generalmente la curva va a ser un poco diferente, va a estar más pegada, pero hagamos la idea que esta es la curva común de un fármaco. El fármaco, cuando ingresa, llega un momento, ¿no?, ese es el tiempo y esta es la concentración, llega un momento de su concentración en el cual el paciente hace efecto, pero muy cercano va a estar el nivel tóxico, o sea, nivel terapéutico. Este es el nivel terapéutico, ¿no?, el nivel terapéutico, y este es el nivel tóxico. Este nivel terapéutico y nivel tóxico, cuando más cercano estén entre los dos, eso hace que el rango terapéutico sea estrecho. Ese es el concepto de rango terapéutico estrecho. El gran problema
de la quimioterapia y de inmunoterapia, o sea, en sí, del tratamiento en urología, es que casi todos los medicamentos tienen rangos terapéuticos estrechos. Entonces, con mucha facilidad, si uno no calcula bien la dosis del medicamento, el paciente va a ir a la toxicidad con mucha facilidad. Entonces, rango terapéutico estrecho si nosotros lo vemos en nuestra práctica clínica diaria, por ejemplo, digoxina, ¿no? El digital, ustedes no tienen respuesta si no llegan a un nivel terapéutico conocido, o sea, tienen que impregnarse, ¿sí o no? Pero una vez que ustedes obtienen este nivel terapéutico, tienen este rango de acción. Si ustedes pasan de ese rango, del nivel tóxico, o sea, rápidamente, o sea, si ustedes se pasa la dosis en un mínimo hacia arriba, el paciente empieza a hacer toxicidad. Por ejemplo, en digoxina, eso se llama intoxicación digitálica. Incluso la intoxicación digitálica es prácticamente un efecto nosológico muy bien definido, con criterios diagnósticos, de manejo y de tratamiento, ¿no? Igual es con los anticonvulsivantes. Anticonvulsivantes también tienen rango terapéutico estrecho, ¿no? Desde el fenobarbital, pasando por fenitoína, ácido valproico, ¿no? El nivel terapéutico y el nivel de toxicidad están muy cercanos. La aminofilina, la teofilina, que también usamos, ¿no?, en pacientes con asma, tiene este mismo efecto. Hay una dosis de carga y con mucha facilidad uno puede pasar a la toxicidad. Entonces, este concepto de rango terapéutico estrecho es fundamental para comprender todas las posibilidades, ¿no?, de que se pase este margen y que el paciente tenga toxicidad y daño por el tratamiento sistémico, sea quimioterápico o inmune en el cáncer, ¿no? Entonces uno va a causar efectos nocivos indeseables con mucha facilidad en estos pacientes. Interacciones medicamentosas también son otro de los grandes efectos que va a tener la quimioterapia, y como le decíamos, el conocimiento de todo esto es base, porque el paciente tiene que calculársele no solamente en función de la función renal, sino en función de metros cuadrados de superficie corporal para poder hacer el cálculo. Entonces se tiene que combinar varias técnicas, ¿no? Y las técnicas de detección de la función renal, sea por los medios clásicos de depuración de 24 horas o el cálculo, ¿no?, mediante las fórmulas actuales que incluyen albúmina, y eso combinado con el peso, talla y el área de superficie corporal para poder hacer la dosis lo más exacto posible para cada paciente. O sea, la dosis se tiene que individualizar. Oncología va a ser quizá la especialidad donde más se aplique lo que hoy en día se llama terapia individualizada, ¿no?, en lo que dice la medicina, ¿no?, la medicina individualizada, que es la medicina que ustedes tienen que practicar en el futuro. Ya la medicina donde el criterio de manejo es uniforme para todos, es una medicina que no se aplica en muchas enfermedades, especialmente estas que tienen discapacidad, posibilidad de discapacidad muy intensa, muy alta, ¿no? Entonces, estudio genético es fundamental. Uno no sabe, por ejemplo, la farmacogenética. Hoy en día existen 48 marcadores para poder saber el paciente si va a responder o no a qué quimioterapia. ¿Qué es la farmacogenética? Es la información que cada persona tiene respecto a la posibilidad de responder o no a un fármaco. O sea, hay personas que no van a responder a un fármaco porque su genética no lo permite. El clásico ejemplo es el clopidogrel. El clopidogrel hace unos 15 años se descubrió que un 5% de los pacientes, en general, la población general, tenía un gen que hacía que no respondiera no antiagregara en la dosis adecuada. O sea, nunca iba a responder. Warfarina es igual. Warfarina existe todo un grupo de pacientes que nunca va a mantener un INR estable, que probablemente lo hayan visto alguna vez, pacientes que por más que ustedes ajusten la dosis nunca mantienen un INR estable,
y nunca se logran anticoagular. Eso es una mala respuesta farmacogenética, o sea, una relación entre la respuesta al medicamento que es individualizada por sus genes. Entonces, existen 48 marcadores genéticos ya detectados para poder ver la respuesta a quimioterapia y a inmunoterapia. Entonces, hoy en día, estos se hacen por bloques. Claro, hacer los 48 es lo más caro que hay, ¿no? Pero se escogen por bloques. En el Perú ya se hace eso en algunos, y los pacientes, y ese se individualiza el medicamento. Entonces tú puedes decir, este paciente debería recibir cisplatina, no, este paciente no responde, según su genética, no va a responder a cisplatina. O sea, tienes que cambiarle, ¿no? O sea, no va a responder a este grupo o no va a responder a este medicamento en especial. Y eso va a depender de los estudios genéticos que se hagan. Entonces, estos kits de fármacos genética hoy en día están para muchas enfermedades. Por ejemplo, en VIH también existe, ¿no? Existe algunos medicamentos que no responde el paciente por características farmacogenéticas importantes, ¿no? En el cajón, el abacavir, ¿no? El abacavir requiere siempre estudio farmacogenético para ser utilizado en pacientes con VIH. Entonces, todas estas características tiene el tratamiento oncológico. La farmacogenética es un concepto básico para poder manejar hoy en día a los pacientes. La respuesta, los marcadores inmunes también son básicos, y eso lo vamos a revisar básicamente con mama, ¿no? Con mama. Entonces, como decíamos, todo lo que se debe saber en genética, la farmacogenómica, que es la información respecto a qué fármacos debemos usar, y la farmacogenética, que es la respuesta, ¿no?, que puede tener el medicamento basados en la farmacogenómica, que es la información que tiene el paciente. Entonces, eso es fundamental para que el paciente pueda o no, responda o no, y la información esté ahí. Definitivamente, en el futuro, la genética, ustedes acuérdense que hoy en día los monoclonales se hacen fundamentalmente por ingeniería genética, y esto se hace a través de desde bases murinas, que son ratas o ratones, pasado por algunos grupos celulares humanizados, hasta cultivos celulares donde se pueden desarrollar estos anticuerpos monoclonales o policlonales, ¿okay? Hoy en día estamos en el albor de lo que se llama, no sé si lo han leído hace poco, el CRISPR, ¿no? El CRISPR es una tecnología nueva de genética que va a hacer que a todos aquellos que odiaban, ¿no?, incluyendo a nuestro cocinero, ¿cómo se llama? Gastón, ¿no?, todos aquellos que hacían la lucha, ¿no?, contra los transgénicos, se quedaron, sus ONGs ya se van a quedar sin plata. Los transgénicos van a desaparecer, y van a desaparecer no porque sean malos, porque al final nunca se demostró realmente si esto era bueno o malo. El problema era que toda la transgenicidad se basa en el hecho de que tú usabas otra especie para poder, ¿no?, hacer este cambio o esta producción genética, ¿no?, basada en gen. Entonces, hoy en día con CRISPR no vas a tener que utilizar ninguna otra especie. CRISPR es un sistema enzimático sacado de las bacterias, o sea, se ha imitado a las bacterias. Las bacterias, como el E. coli, o sea, no son los antibióticos su principal problema, porque la bacteria en general, en su vida común, quien más lo afecta es el virus. O sea, quien más se mete a una bacteria y la mata es el virus. Entonces, en la posibilidad de vencer un virus, ¿qué es lo que hace la bacteria? La bacteria desarrolló un sistema enzimático de tijeras. Ese sistema enzimático se le denominó CRISPR-Cas9. Este sistema lo que hace es, coge el pobre material genético que tiene un virus, identifica el material genético, coge y corta los codones importantes, que son los que les hace daño a la bacteria, y los asimila, o sea, los corta y los copia, y los jala hacia su propio código genético de la bacteria. De esa manera transmite la información a sus hijas, y cuando el virus vuelve a atacar a la bacteria
rápidamente el virus es destruido, porque ya saben cuál es el punto genético de inflexión para poder destruir el virus, y rápidamente desarrolla la enzima que destruye el virus, específica. Entonces, ese sistema de cortar material genético que se llama CRISPR, descubierto, se aplicó primero en la agroindustria y se fue eliminando una serie de plagas, ¿no? modificando el código genético. Este año se empezó a aplicar en medicina. Entonces, en medicina, las enfermedades raras, la primera de ellas, por ejemplo, fibrosis quística, se puede curar. Desde este año ya se puede curar aplicando CRISPR, ¿no? Con CRISPR, a cada persona, tú tienes una falla genética y te aplican, ¿no? Cogen tus células madre, las modifican, les quitan el gen equivocado y te las devuelven, todas tus células madre, para que cambie todo tu sistema. Y eso es medicina individualizada de la más alta tecnología, ¿no? Claro que la industria conoce el CRISPR hace varios años, y la industria no le interesaba el CRISPR porque eso destruye mucho de la industria. Así que los chinos han empezado a desarrollar CRISPR a espaldas de la industria. Esa fue la noticia hace un mes. No sé si ustedes, de repente, como están ustedes más concentrados en la residencia, no lo han leído, ¿no? Pero CRISPR revolucionó hace un mes. Los chinos tomaron la decisión, como se dice, se sentaron en todos los parámetros que ponían los gringos y dijeron: vamos a comenzar a tratar paciente por paciente, individualizado, modificando su genética, haciendo CRISPR. Y empezaron, ya no solamente por fibrosis quística, sino han empezado por enfermedades neurodegenerativas y van a pasar por cáncer. Entonces, por eso le digo, el futuro de esto tiene que ver con modificar. Todos saben que esa falla inmune de los 7 puntos descubiertos corresponden a una información genética fallada. Determinada la información genética, si tú lo cambias, o sea, tu mamá tuvo cáncer de mama, tu abuela también, todos sabemos que tú probablemente por tu información genética, por el gen que tienes, vas a desarrollar, tienes la alta posibilidad de desarrollar, ¿no?, cáncer de mama. Te detectas el gen y ¿qué haces? Haces lo que hizo Angelina Jolie, ¿no? Hacer una mastectomía preventiva, ¿no?, seguimiento cada 6 meses, etcétera. Pero si tú modificas esa genética a futuro, no tienes que hacer nada más, solamente modificas tu genética. Eso tiene una connotación, obviamente, ética muy dura, ¿no? Porque se puede pensar que en un momento vamos a crear un grupo de humanos perfecto, ¿no?, donde no va a haber, donde toda falla genética va a ser modificada. Ese es el gran problema, ¿no? Es el gran problema ético del futuro. Pero desde el punto de vista médico, científico puro, o sea, esta es la solución para el sufrimiento de muchas enfermedades, ¿no? Fibrosis quística, ataxia Friedreich, neuropatía de Leber, etcétera, que son enfermedades que alguna vez hemos trabajado con eso, que se llaman enfermedades huérfanas, enfermedades raras. Hoy en día se pueden manejar y se van a manejar con CRISPR en el futuro. Entonces, ese es básicamente el concepto genético, el gran cambio genético que se ha dado. O sea, el gran cambio este año son 2 grandes cambios: el cambio de la inmunoterapia venciendo la quimioterapia, o sea, se puso ya partida de función a la quimio, ya se calcula que en 5 años la quimio debería desaparecer, y el punto de inflexión respecto al ingreso de CRISPR, que solamente se usaba en la agroindustria. No sé si ustedes escucharon que los gringos estaban esperando una serie de toma de decisiones políticas, básicamente para soltar un Aedes aegypti que elimine el Zika. Este Aedes aegypti fue modificado por CRISPR. Es un grupo de Aedes que ya no se pueden no se pueden reproducir, y al mismo tiempo se les ha modificado la posibilidad de poder portar virus en su sistema. O sea, ya no pueden portar ningún tipo de virus de su sistema. El gran problema es que sueltas esta plaga, o sea, sueltas estos, se reproducen con los otros y van desapareciendo los que pueden portar, ¿no es cierto? Y eso, que es, al desaparecer el vector, desaparece la enfermedad, lógico.
El gran problema es que en toda la historia del mundo, cuando se modifica una especie, o se desaparece una especie, siempre hay algo que surge después. Esa es la gran pregunta, ¿no? Desaparece. Yo les cuento algo, yo lo he comprobado eso en mi casa, ¿no? Desaparecí las benditas hormigas una vez cuando compré la casa que tengo actualmente. Desaparecí las hormigas, logré desaparecerlas, o sea, logré coger las reinas un día que se migraban y ese día las desaparecí y chao, hormigas, me tenían loco las hormigas. Ya que aparecieron después cucarachas. Nunca había visto cucarachas yo hasta que desaparecí las hormigas. Desaparecí las palomas que me tenían loco y que aparecieron ratas. Entonces hay cosas de ese tipo, no fueron al revés, desaparecí las ratas, que también me dieron locura, y aparecieron palomas por todos lados. Entonces, ese es el gran problema, así que uno lo puede ver en doméstico, esa es la gran pregunta, ¿no? Por eso lo bonito de la medicina es que tienes una parte científica importante, ¿no? Nunca dejen de leer, yo les aconsejo siempre leer National Geographic, ¿no? Todos los meses hay un artículo, este de CRISPR, hay un resumen muy bonito en National Geographic del mes de junio, creo que es, que dice ADN, aparece así en la portada, ¿no? Dice, ¿no? DNA. Entonces es con cosas que uno, ¿no?, te desasnan un poco y te llevan a leer otras cosas más, ¿no? Muy bonito, muy interesante. Ese es el futuro. ¿Dónde empieza el problema fisiopatológico? Digamos, la base de todo esto, el ciclo celular. El ciclo celular tiene fases, ¿no? Tiene fundamentalmente 4 fases, ¿no? La G1, la S, la G2 y la M. Estas son las 4 fases básicas. Hay una fase G0, que es la fase donde la célula no se va a reproducir. Es una fase de estacionamiento de la célula. Pero si nosotros pusiéramos a la célula en un tiempo de vida de 24 horas, por ejemplo, la fase G1 duraría más o menos entre 6 a 12 horas, ¿no? ¿Qué es la fase G1? Es la fase viene de crecimiento, growth o espacio, ¿no? Entonces es la fase en la cual la célula comienza a crecer en proteínas. O sea, el RNA es muy activo y comienza a producir, ¿qué comienza a producir? Comienza a producir mitocondrias, comienza a producir organelas, proteínas, o sea, crece la célula, crece a su máximo. O sea, digamos que comienza a adquirir el tope de posibilidades para poder después reproducirse, ¿no? O sea, se hincha y almacena todo tipo de proteínas para poder crecer. Entonces esa es la fase que calculando, si fuera 24 horas el ciclo, se calcula más o menos entre 6 a 12 horas esa fase G1. La fase S es la fase de síntesis. Entonces ahí se comienza a sintetizar el material genético. Entonces ahí se duplica los cromosomas, o sea, ahí se comienza a duplicar el DNA. El RNA eran fundamentalmente acá. Se comienza a duplicar el DNA. Entonces se comienza a producir todo el material que se necesita para duplicar el DNA, ¿no? Al final de esa fase se sintetiza todo el material que se requiere para la futura mitosis. Entonces es ahí la fase. Y la fase G2, ¿no? La fase G2, que es ya la fase donde realmente se duplica el material, ¿no? Se duplica el material y al final de esa fase la célula termina con el doble material genético, listo para o el cuádruple si es que va a ser meiosis. Porque la fase M es la fase donde la célula se va a duplicar. ¿Es la fase de mitosis o es la fase de meiosis? Dependiendo de la reproducción que se vaya a dar, ¿no es cierto? Si es mitótica básicamente en casi todas, ¿no? Entonces, en esta fase se puede dar, obviamente, en la fase M se van a dar las 4 subfases que ya conocemos, ¿no? Profase, ¿no? Metafase, telefase. Entonces vamos a tener todas las fases, anafase y telefase, para poder tener las cuatro fases completas de la división. Y una vez que se divide, aquí termina porque la célula nueva
puede entrar en dos posibilidades: o entra en G0, ¿no?, que es la fase entre G0, o sea, no se queda estacionada, o como digamos para el término reproductivo de ciclo se queda hibernada durante el tiempo que sea necesario, o vuelve a entrar a una fase de G1. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde está la falla en el ciclo celular? ¿No? El problema es la ausencia de G0. ¿Qué es lo que no va a haber en la célula tumoral? G0. Nunca entra la célula en fase, ¿no?, de reposo. Entonces la célula sigue ciclo tras ciclo, y tiene este gran problema, la falla en G2, donde el ADN se va a mutar. Entonces, ¿qué pasó en G2 entre fase de síntesis y G2? Ese material genético mutó, se equivocó, hubo la mutación, pero esa mutación se va a ir pasando a sus células hijas. Se supone que en esta fase, cuando las células hijas salen con el material mutado, ¿no?, con el material con mutación, ¿no?, es que las células, los natural killer, ¿no?, los CD4, los CD8 deberían eliminar estas células. He ahí el fallo, ¿no?, de reconocimiento inmune. Entonces es aquí donde falla el sistema. Naturalmente, ustedes en este momento están produciendo células neoplásicas probablemente, no probablemente, de hecho, pero todas ellas están siendo eliminadas por su sistema inmune. En el momento que su sistema inmune falle, obviamente se va a producir la proliferación excesiva de estas células, ¿no?, con mutación, que son células al final tumorales, y se va a comenzar a producir cáncer, el inicio del cáncer. O sea, eso es lo que sucede. ¿Okay? Puede haber inductores a esta falla. Claro, digamos, lo primero que hicimos en la universidad, en biología, si se acuerdan, una de las cosas que uno aprende en biología fue la inducción al cáncer por virus. Hay virus oncogénicos, por eso, ¿no?, que inducen a la falla, pero ahora sabemos que lo que inducen estos virus es a la falla en su reconocimiento inmune. Esa era la falla. Claro, inicialmente cuando nosotros nos enseñaron, bueno, estoy hablando yo de viejo, de los años 80, cuando yo llevé, me acuerdo, biología, había un seminario de inducción al cáncer por virus, y lo único que veíamos era que se demostraba que había ciertos virus que podían inducir que algunas células mutaran. Y ese era básicamente el experimento que se nos mostraba, ¿no?, en el video. Hoy en día se sabe que en realidad lo que hace el virus es inducir a una falla de reconocimiento genético, ¿no?, a una falla de reconocimiento inmune, ¿no?, pero también puede inducir al cambio de mutación. O sea, actúa en esos dos niveles. O sea, nos puede modificar la respuesta inmune y puede inducir este cambio de mutación en G2. Pero si yo induzco por un virus la mutación, mi sistema inmune lo tiene que destruir, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber siempre falla inmune. Eso se sabe hoy en día, que no puede haber uno sin el otro. O sea, yo puedo inducir cambio, pero mi sistema inmune tiene que fallar para no limitarlo. Por eso que ambos podemos recibir la misma dosis de radiación, somos radiólogos los dos, pero tú haces cáncer de tiroides y yo no. ¿Por qué tú sí hiciste y el otro no? Si recibieron prácticamente la misma dosis por tiempo de trabajo. Porque la predisposición que ella tenía es basado en su respuesta inmune genética, ¿no? Entonces no pudo limitar el número de células tumorales que tenía, mientras que la otra persona sí. ¿Qué puede influir en eso? Claro, de repente el doctor Magnesio nos dirá pues que puede ser que no come guayaba, que no toma magnesio, ¿no? Entonces, pero definitivamente si hay algo que sí influye en el sistema inmune, ¿qué es? La depresión, ¿no? La depresión, definitivamente, ¿no? Hay artículos muy interesantes asociados al paciente. El paciente que se deprime, el paciente que deprime su sistema inmune, y todo el mundo lo ve. Persona viene joven con herpes zóster, ¿no? ¿Y qué le pasó? Lo acaban de despedir, no ingresó a la residencia, ¿no? La dejó su enamorada. Entonces se deprime y el sistema inmune se deprime. Claro, lo primero que nos surge pues, son enfermedades virales, ¿no? Pero algunos que viven deprimidos mucho tiempo, como dice
¿no? Keiko, los perdedores, van a terminar haciendo cáncer, algunos de ellos. Entonces, ese es el asunto. Y en eso se basan muchas filosofías hindús. El hindú dice que tú haces cáncer en el sistema digestivo cuando tienes algo que no lo puedes tragar. No se refiere a tragar de comer, sino no puedes aceptar, ¿no? Entonces, yo he visto eso muchas veces en gente, ¿no?, que ha hecho cáncer de páncreas, cáncer de estómago, etc. Pero hay gente que, por ejemplo, tenía un gran amigo que muchos años no pudo aceptar que su hijo era gay. Hasta se separó de su familia, ¿no? A ese extremo podía la gente, ¿no? Y terminó, ya falleció ya, con cáncer gástrico. Y un amigo que trabaja en esta área me dice, tu amigo falleció por eso. Puede ser. En realidad, si sabemos que el sistema inmune es el problema, y todo lo que influye en el sistema inmune es bastante amplio, ¿no? Y uno de ellos es el ánimo. Es por eso que ánimo positivo, muchachos. Siempre arriba. Entonces, el ciclo celular este es el gran problema, ¿no? Y los oncogenes influyen acá. Existen lo que se llaman las ciclinas. Entonces, existen las ciclinas. ¿Y qué falla para que, por ejemplo, no se dé el G0? ¿O qué falla, por ejemplo, para que este ciclo sea más corto, ¿no? O falle el ciclo en G2 y haya mutaciones. El control de las ciclinas. Entonces existe toda una serie de ciclinas ya definidas, ¿no?, en la naturaleza, no solamente para el ser humano, sino para diferentes especies. Solamente hay que saber que son las ciclinas las que controlan este ciclo celular normal que termina fallando y se hace anormal, ¿no? Se hace anormal al final. Esa es la teoría fundamental de lo que va pasando. O sea, así se genera, así se va a generar, ¿no? Entonces, la falla del reconocimiento de las hijas mutadas va a depender del sistema inmune, y va a depender de su propio material genético. ¿Cuáles son las modalidades de tratamiento? Esto es simplemente para que ustedes vean cómo pueden ser todas las modalidades de tratamiento, ¿no? Las clásicas: cirugía, quimio, hormono. Cirugía, radio. Hay algunos que solamente de cirugía y radio y ahí queda. Eso generalmente son cánceres T0, T1, ¿no? Quedan ahí nada más, ¿no? Todos los primeros que empiezan con cirugía por lo general son cánceres, son neoplasias in situ, o neoplasias T1, máximo T2. Los que empiezan ya por radio, algunos de ellos pueden no ser avanzados. Ya les decía, por ejemplo, el clásico es el colorectal, el cáncer de recto. El cáncer de recto empieza siempre por radio primero, para disminuir la masa antes de la cirugía. Pero el resto que empiezan con radio, quimio, muchas veces son cánceres avanzados donde se trata de limitar, ese tratamiento se llama citorreducción. Entonces se hace citorreducción. Entonces, si alguna vez les preguntaran, ¿no?, cómo se denomina, ¿no?, al procedimiento de disminuir al mínimo la cantidad de células tumorales antes de un procedimiento quirúrgico, ¿no?, en un cáncer, eso es citorreducción. Entonces, la citorreducción clásica, por ejemplo, en ovario, ¿no?, en ovario avanzado. Entonces se hace una citorreducción con quimio, radio, para que el paciente vaya a una cirugía más certera. Entonces, todo esto se basa en estudios en los cuales se ha tenido que enfrentar, ¿no?, ¿qué hago primero? ¿Opero o citorreducción? Entonces, eso se ha ido demostrando a lo largo del tiempo con tratamiento, con estudios, ¿no?, clínicos controlados. Como decíamos, las fases del ciclo, ¿no?, la M, la fase de mitosis, la G1, donde hay la presíntesis de DNA, donde se hace todo, donde la célula crece, ¿no? La fase de síntesis de DNA, la S, donde se sintetiza ahí el DNA, y la postsíntesis de DNA, donde ya se da toda la formación de los nuevos cromosomas, para que al final se dé la fase de mitosis, ¿no?, de separación total. Entonces, todas estas fases tienen una fase de reposo también, que esa es la que falla, ¿no es cierto? Esa es la que falla, esa es la ausente. ¿Cuál es la fase del ciclo celular ausente en un cáncer, en una célula tumoral? G0, esa es la que falla.
¿Cuál es la que está exacerbada? Obviamente la fase de G2, ¿no? La fase G2, que es la fase, ¿no?, donde se va a incrementar la producción de cromosomas, y es donde hay la falla genética, donde no se va a corregir la mutación. Entonces, en cada ciclo existen, ¿no?, en la quimio, o sea, no podemos dejar de todavía estudiar la quimio. O sea, estamos diciendo que la quimio, así como los grandes visionarios científicos dicen que el cáncer se va a curar, ¿no? El cáncer se va a curar en el 2020, o sea, va a ser una enfermedad curable, crónica, ¿no? Estamos cerca, es una enfermedad, va a convertirse en una enfermedad crónica al final. Los grandes visionarios también dicen que en 5 años ya no deberíamos utilizar, pero ustedes saben que eso al final no siempre es así. La industria puede ser más fuerte que los grandes visionarios, ¿no? Entonces la quimio vamos a tener todavía muchos años probablemente. Agentes alquilantes, hay antibióticos como la bleomicina. Unos antibióticos sí, por el tipo de fármaco que es, se consideran de tipo antibióticos como la bleomicina, por ejemplo, ¿no? Y algunos antitumorales específicos van en estas fases, ¿no? Entre la fase M, los alcaloides de la vinca, ¿no? Los antimetabolitos que van a la fase de síntesis. Entonces, cada uno de los grupos de medicamentos que vamos a revisar someramente van a una fase específicamente, ¿no? ¿Y qué tipos de quimio son? La adyuvante, ¿qué quiere decir adyuvante? Es decir, o una terapia adyuvante. La adyuvante quiere decir que destruye las células residuales después de la extirpación quirúrgica. Eso es lo que decía, ¿no? Terapia adyuvante. Entonces, el paciente fue operado, cáncer de mama, y recibe su quimio, ¿no? Quimio para eliminar lo último que queda, las células residuales. Eso se llama adyuvante. Neoadyuvante es antes del procedimiento quirúrgico para reducir el tamaño del cáncer, ejemplo en ovario. Entonces, antes hace citorreducción, ¿no? Hace un tratamiento de citorreducción que se llama quimioterapia neoadyuvante. De inducción es la quimio administrada para inducir a la remisión. Eso es clásico en los pacientes con leucemia. Eso es clásico, ese término es clásico en las neoplasias no sólidas, ¿no? Así que las neoplasias sólidas y las no sólidas, las clásicas leucemias, ¿no? Las hematológicas, donde uno dice ¿dónde está el órgano?, ¿no? En realidad, ¿dónde está el tumor? El tumor está circulando. O sea, el concepto de la leucemia, ¿no?, y las enfermedades leucémicas es que el tumor está circulante. El tumor es circulante. Entonces uno no va a extirpar tumor. Ahí no hay cirugía que valga. Ahí lo que hay es inducción, la quimioterapia buscando la remisión, borrar lo más que se pueda las células tumorales circulantes, que es en realidad el tumor. El tumor es lo que está circulando, ¿no? Parte puede estar en la médula ósea, pero la mayor parte es tumor circulante. Ese es el concepto, ¿no? Terapia de inducción. Y de consolidación, la quimioterapia que se administra post-remisión. Entonces el paciente remitió con la terapia y ahora pues ya no hay blastos en ese momento. El paciente está libre de enfermedad, sí, pero tiene que ser consolidado. Tiene que recibir una consolidación para evitar recidivas futuras. Entonces eso se llama terapia de consolidación. Esos son los tipos de terapia, los tipos de quimioterapia que se dan hoy en día, que todavía, como les digo, imagínense que el Perú recién empezó a dar quimioterapia en forma efectiva, digámoslo así, a la población en general hace 5 años. Hasta ese momento los pacientes con cáncer tenían que vender hasta el apellido para poder tratarse, si es que no tenían seguro. Entonces, si el paciente no tenía seguro, ¿qué hacía la población? O sea, solamente 7 millones, bueno, ahora 11, en esa época, hace 5 años, solamente 7 millones tenían el tratamiento cubierto por la seguridad social. Todo el resto de los peruanos corrían con la suya. Bueno, algunos con menos de 1 millón, dentro del sistema privado, tenían seguros privados, el resto corría con la suya. Hoy en día la ley hace que el país, el Estado, el Ministerio de Salud, se haga cargo de todas las quimios, ¿no? De todas las quimioterapias. Eso es lo que se llama el plan, ¿cómo se llama? Solidaridad, creo que es.
o tienen Esperanza, ¿no? El plan Esperanza, ¿no? El plan Esperanza. Pero bueno, es parte de lo que el CIS planificó hace 10 años. En realidad ha tomado mucho tiempo para que esto se dé, ¿no? Entonces, obviamente eso hace que estamos todavía un poco atrás, porque en realidad muchos pacientes demoran mucho en recibir. Y lo que tenemos que ampliar hoy en día es esta quimio a inmunoterapia. O sea, cada vez se tiene que ir ingresando. Claro que uno dirá, pero ¿qué significa eso? Claro, hay inmunoterapias, ¿no? Hay terapias monoclonales hoy en día que curan melanoma en grado 3 o 4, ¿no? El pembrolizumab, por ejemplo, y el adalimumab pueden curar. O sea, el paciente lo pueden llevar a estados de remisión total. Claro, para decir curar, tendríamos que esperar todavía que pasen unos 5 o 10 años más. Que es lo mismo que nos pasaba con el VIH, ¿se acuerdan? Cuando se empezó a hacer la terapia triple, se decía, estos pacientes están curados, y el día de hoy casi el 90% siguen vivos, después de 10 o 15 años de tratamiento. Entonces eso es lo mismo que está pasando con el cáncer, ¿no? Son pacientes con inmunoterapia que han tenido remisión total. Hace 4 años fue primero con melanoma, ¿no? Antes veíamos los pacientes con melanoma, y teníamos muchos pacientes con melanoma que venían en estadio 3, estadio 4, y que ya sabíamos que en 2 meses, máximo 6 meses se iban a ir. Tenían metástasis cerebral, ósea, hepática, venían ya sembrados completamente. Hoy en día a varios de esos pacientes los sigo viendo desde hace 2 años, porque recibieron terapia inmunoterapia, y esos pacientes están hoy en día vivos. Entonces esa es la diferencia de este tipo de terapia. Por eso decía, todavía nos falta, pero el problema es que muchas de estas terapias individualizadas, o sea, el costo individualizado puede llegar a $500,000 por persona, ¿no? Los más baratos llegarán a $50,000, $60,000, pero la industria nos saca duro, ¿no? Nos saca duro por paciente. Ese es el gran problema, ¿no? Aunque dicen que el Perú tiene plata ahora, ¿no? Hay que ver.